Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Sistemas Dinámicos para la Economía. Hoy vamos a continuar con el tema de la observabilidad en sistemas dinámicos. En concreto vamos a ver una aplicación de la propiedad de observabilidad para crear observadores. Y concretamente vamos a hablar y vamos a simular en varios sistemas dinámicos el observador de Luenberger. Bien, entonces, antes de definir lo que es un observador, en sistemas dinámicos, en muchos sistemas dinámicos, en la práctica, el vector de estado no está disponible completamente en su medida. Entonces, por ejemplo, en sistemas físicos, el coste del diseño de sensores para la completa disponibilidad de la medida puede ser muy caro. Entonces, hay una parte del sistema del vector de estado que no conocemos, como digo, ¿no? Entonces, en sistemas sociales o económicos, ciertos componentes del vector de estado pueden requerir muchos recursos o procedimientos de almacenamiento de información muy complejos y por tanto no vamos a poder disponer de esa parte del vector de estado que está oculto, entre comillas, ¿no? Y en otros sistemas, ciertos componentes del vector de estado corresponden a variables internas inaccesibles y que no pueden ser medidas por definición, ¿no? Entonces, se requiere, por tanto, construir una aproximación al vector de estado, una estimación al vector de estado completo en base a la información disponible. Para ello se necesitaría un dispositivo que realice esa aproximación. Bien, y a ese dispositivo lo vamos a denominar observador y que en la práctica va a ser un sistema dinámico, va a ser otro sistema dinámico. Entonces, el observador puede ser visto como un dispositivo en forma de sistema dinámico que, conectado con las salidas del sistema original, genere el vector de estado íntegramente para cada instante K, en términos discretos. Lo vamos a ver en términos discretos. Muy bien, pues entonces lo que necesitamos, por tanto, es un dispositivo tal que eh, logre, logre estimar el vector de estado completo. En el capítulo anterior, y eso va a ser el observador, en el capítulo anterior habíamos visto la observabilidad. Teníamos aquí un sistema, esta era la salida del sistema y entonces, por ejemplo, si C fuera 0,1, 0,1, la matriz fuera 0,1 y el vector de estado x de k fuera x1 de k, x2 de k, entonces, pues evidentemente la salida de este sistema y de k va a ser x1 de k por 0 es 0 y 1 por x sub 2 de k, x2 de k. Entonces, la salida del sistema, en este caso, la salida del sistema, vamos a conocer solamente la segunda componente del vector de estado. Si c fuera 1, 0, solamente vamos a conocer la primera y de k, va a ser la primera componente del vector de estado. Y si fuera, por ejemplo, c 1, 1, por ejemplo, 1, 1, vamos a tener que y de k va a ser la suma de las dos. Vamos a conocer la suma de las dos componentes del vector de estado, pero no vamos a conocer ninguna de las dos por separado. Vamos a conocer la suma de las dos. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Como el sistema no nos da información acerca de determinadas variables de estado o de todas, como es en este caso, entonces se requiere, como he dicho antes, un dispositivo que estime esos valores, de una forma barata y práctica. Entonces, ese dispositivo va a ser un sistema dinámico. Entonces, vamos a borrar aquí, entonces ya vamos a definir directamente el observador. Vamos a definir el observador y las propiedades que tiene. Entonces, el observador que vamos a poder definir, vamos a definir, vamos a ponerlo en azul, vamos a definir nuestro sistema, por tanto, nuestro sistema 1, nuestro sistema es el que tenemos ahí a la derecha, vamos a ponerlo otra vez, ax de k más bu de k. E i de k
va a ser igual a c por x de k. Este es nuestro sistema. Y como digo, y de k es una salida que no contiene todas las componentes del vector x de k. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Bien, pues vamos a copiar este sistema tal cual. Vamos a ponerlo aquí y lo vamos a poner en amarillo, si queréis, en amarillo, y vamos a definir el sistema. Vamos a hacer una copia del sistema en donde z de k más 1, z va a ser la estimación, es otro vector, z de k va a ser la estimación del vector de estado. Eso es lo que va a ser. Bien, de momento vamos a copiar el sistema tal cual y lo vamos a llamar z de k más 1, sería la estimación del vector de estado en el instante k más 1, a por z de k más b por u de k. Y aquí vamos a tener h de k igual a c por z de k. Es decir, tomamos las mismas matrices y llamamos z a la estimación del vector de estado. Y h de k llamamos a la salida de nuestro sistema. En principio es una copia. Entonces vamos a definir, en principio es una copia, como digo. Entonces vamos a definir el observador, definimos el observador que va a ser el observador de Luenberger. Luenberger lo explica en su manual de Introducción a los sistemas dinámicos en el tema de controlabilidad y observabilidad. Entonces lo define de esta forma. Entonces z, el observador z de k más 1 va a ser el siguiente sistema dinámico. Luego vamos a ver por qué. Entonces lo definimos como a de z de k más una matriz E que va a ser una matriz de n por p. Si c es p por n, esto tiene que ser n por p. Bueno, ahora vamos a ver todas las dimensiones. Que multiplica E, que hay que calcular E multiplicado por I de k, que es la salida que tenemos en nuestro sistema original, del que no sabemos todas las componentes, pero I de k sí que lo conocemos, menos h de k de nuestro sistema copia, pero h de k es c por z de k, es la salida de nuestras estimaciones, c por z de k. Luego, esto va a ser el error, esto es realmente I de k menos h de k, esto es el error, este es el error en k, este es el error que cometemos de nuestras salidas. La diferencia entre la salida real menos la salida de nuestro sistema, ¿vale? Entonces, nuestra estimación va a ser igual a la estimación que teníamos en el periodo anterior, más un valor, que ya veremos cómo se calcula, una matriz, que va a ser E, cuyos elementos ya vamos a ver cómo se calculan, por este error. De tal forma que si el error es muy pequeño, va a ponderar muy poco, el error es muy pequeño, va a ponderar muy poco y por tanto el sistema se va a comportar adecuadamente. Si el error es muy grande, pues entonces la modificación de nuestra estimación va a ser muy grande, periodo a periodo. Bien, más b por u de k, más b por u de k, más b por u de k. Vamos a suponer, bueno, ya está, b por u de k. Entonces, este sistema, esto realmente es otro sistema y tenemos, fijaos, lo pongo aquí en rojo. Y fijaos, tenemos esta z de k y z de k más 1, en principio es lo que queremos calcular, ¿no? Pues, z de k y z de k más 1. Pero para calcular este sistema,
lo que tenemos es E, que la tenemos que calcular, que ya lo vamos a ver. Y tenemos esta información. El observador se construye, como hemos definido antes, en base a la información disponible. Entonces, esta información la tenemos porque nos la da el sistema. Y esta información de h de k también nos la da el sistema. El sistema copia, entre comillas, que hemos creado. O sea que esta información la tenemos. Y el vector u de k también lo tenemos para cada instante de tiempo. Luego, en este sistema, que es la salida es z de k más 1, que es la estimación del vector de estado, tenemos toda la información disponible, ¿vale? El objetivo sería que alcanzar que z de k para todo k sea igual a x de k, que ese es nuestro objetivo. Bien, y vamos a ver si lo logramos. Bien, esto lo podemos poner si queréis. Lo vamos a poner aquí en verde otra vez. Como haciendo operaciones aquí. Bueno, esta matriz, a ver, esta matriz es n por p, el vector i, el vector c, la matriz c, esta es p por n, esto es z de k, z de k es n por 1. Esto es p por n por 1. Entonces esto es p por n. Esto es p por n. Todo este vector, el error que hemos definido es p por 1. Luego, si esto es p por 1, esto tiene que ser, si es p por 1, esto tiene que ser n por p. N por p. ¿Vale? De tal forma que n por p por 1, esto sería n por 1, que es la dimensión de z de k más 1. ¿Vale? Bien, lo ponemos aquí si queréis. Bueno, ya lo tenemos puesto aquí. E es igual a n por p, c es igual a p por n y z de k es igual a n por 1. ¿Vale? De tal forma que todo esto es p por 1. Bien, por tanto, operando aquí, podemos tener que z de k más 1 es igual a ¿qué? A, sacando factor común de z de k, tendríamos A, ponemos z de k aquí, A por A menos E por C, por z de k, ¿vale? Más E por I de k, más B por U de k. Bien, este va a ser, realmente este es nuestro observador. Es el mismo, vamos. Este es nuestro observador. Es el observador de Leuenberger. ¿Vale? Que es el mismo que este. Bien, vamos a ver qué propiedades tiene este observador. Vamos a operar. Este es el que vamos a utilizar, pero claro, como digo, tenemos que encontrar la matriz E. Entonces vamos a ver qué propiedades tiene este observador o qué tiene que cumplir E para que z de k más 1 sea igual a x de k más 1, al vector de estado que no observamos completamente. Vamos a operar con el sistema 1, el sistema observado, y el sistema definido por el observador, por este sistema. El sistema 2, si queréis. El sistema 2. Entonces, tenemos en azul que x, el sistema 1, en azul es x de k más 1 igual a por x de k más b por u de k. Y el sistema 2, que es el sistema del observador, es z de k más 1 es igual a por z de k, este que tengo aquí algo en sucio porque he puesto las dimensiones de las matrices, por E, que multiplica a I de k menos C por Z de k
más b por u de k. Entonces, si restamos, y lo ponemos en rojo, por ejemplo, si restamos 1 menos 2, lo que vamos a tener es x de k más 1 menos z de k más 1 va a ser igual a por x de k menos a por z de k. Vamos a tener aquí b de u de k menos b de u de k, lo ponemos b de u de k menos b de u de k, esto se va a cancelar y nos queda este término, el término de e, menos e que multiplica a i de k menos c por z de k. Bien, y el segundo miembro quedaría como lo que tenemos aquí, esta expresión, pero hay que darse cuenta de que i de k lo tenemos observado y i de k es igual a c por x de k. X de k no lo observamos, pero a efectos teóricos lo podemos poner en nuestro modelo a ver a dónde llegamos, para ver qué propiedad tiene este sistema y si se acerca al verdadero valor de x de k. Bien, esto es c de x de k. Entonces, el segundo miembro lo podemos poner como, sacando factor de común en x de k, tenemos que esto sería a menos e por c por x de k. Es decir, este término y este término. ¿Vale? Entonces, ahora hacemos lo mismo con el otro. Esto sería más e por c. Entonces tendríamos más e por c que multiplica z de k y a multiplica z de k por z de k. Y esto es igual a x de k más 1 menos z de k más 1. Entonces, esto lo podemos poner igualmente. Esto lo podemos poner igualmente de la siguiente forma. A menos ec, es decir, x de k más 1 menos z de k más 1 es igual a menos ec que multiplica a x de k menos z de k. ¿Vale? Porque esto que tenemos aquí, esto es negativo, ¿no? Esto se puede poner siempre como menos a por e menos c, ¿vale? Por z de k, ¿vale? Entonces el signo menos lo ponemos aquí. Entonces tendríamos esta igualdad. Entonces tenemos este sistema. ¿Esto qué eran? Van a ser no estos errores de aquí, sino van a ser, podemos llamar, este es el error de x de k más 1 menos z de k más 1. Es decir, el verdadero valor que no conocemos menos el que damos nosotros. Es igual a esta matriz, a menos ec, es un sistema homogéneo. Tenemos aquí un sistema homogéneo que multiplica a que esto es el error en k más 1 y esto es el error en k. ¿Vale? Entonces, si los errores tendieran a cero, conforme aumenta k, lo que tendríamos es que si los errores tendieran a cero, lo que tendríamos es que z de k es realmente igual, x de k es igual a z de k. Es decir, z de k nos está estimando eficientemente, exactamente, el valor de x de k que no conocemos. ¿De acuerdo? Luego, z de k ya nos daría, z de k en nuestro observador nos estaría dando, conforme k pasa, nos estaría dando el verdadero valor de x de k. Es decir, si error para k
para cuando K se hace grande, conforme aumenta K, si el error tiende a 0, ¿eso qué significa? Que x de K es igual a z de K. Luego, z de K sería un buen estimador de x de K. Sería exactamente igual, ¿vale? Entonces, ya lo tenemos. Tenemos conocemos A, conocemos C. Para que este sistema tenga equilibrio, como es homogéneo, para que esto tienda al equilibrio, tiene que ser el equilibrio, el equilibrio trivial, es decir, que todas las componentes sean cero, porque es un sistema homogéneo. Para que esto tienda a cero, conforme aumente K. Bien, ¿y qué es lo que se tiene que cumplir para que el error tienda a cero, a su punto de equilibrio? Pues que el sistema sea estable, este sistema homogéneo. Y para que sea estable se tiene que cumplir que los autovalores de la matriz A menos EC en valor absoluto sean menor que 1. Los autovalores para todo I igual a 1, 2, la dimensión, para todos los autovalores, que sean menores que 1 en valor absoluto. Ya pueden ser reales o complejos. Bien, pues ya lo tenemos. Podemos elegir, por tanto, podemos elegir la matriz E, los componentes de la matriz E, tal que lambda I sea menor que 1 en valor absoluto. Y esto lo tenemos asegurado por el teorema de colocación de autovalores que habíamos visto en controlabilidad en bucle cerrado, ¿vale? Entonces, aquí realmente lo que tenemos es una matriz en donde tenemos una ecuación característica, y esa ecuación característica está dada se tiene que resolver para unos valores de los autovalores. Bien, pues si decimos que los autovalores tienen que valer 0,5, 0,8 y 0,3, vamos a encontrar una matriz E tal que se cumpla la ecuación característica. Eso es lo que nos dice el teorema de colocación de autovalores. Bien, pues con E elegido ya tenemos nuestro observador completo. Un detalle más, y es que para que esto se cumpla y este observador cumpla su función, el sistema original, el sistema azul, original 1, tiene que ser observable. Tiene que ser observable. Es decir, que la matriz de observabilidad, el rango de la matriz de observabilidad tiene que ser igual a n. ¿Vale? Ya lo vimos en el vídeo anterior. Bien, pues si el sistema original es observable y hemos visto que podemos elegir un E tal que esta matriz tenga autovalores menores que 1, ya lo tenemos todo completo aquí. Entonces podemos recurrentemente, para cada K, ya tendríamos A, E, C, Z de K para unas condiciones iniciales que no son las del sistema. Nosotros ponemos nuestras condiciones iniciales, porque si conociéramos las condiciones iniciales del sistema original no habría problema. No habría problema que discutir, ¿no? Entonces aquí tenemos unas condiciones iniciales nuestras que no coinciden con las del sistema. Bien, conocemos E, conocemos I de K, que es la salida del sistema, y conocemos este vector que es original del sistema también, B por U de K. Luego en los ejemplos vamos a poner U de K constante igual a 1 y B un vector. Entonces ya lo tenemos de forma recurrente, como tenemos las salidas del sistema original, podemos calcular z de k más 1, z de k en general, recurrentemente. Y necesariamente z de k, como hemos demostrado aquí, z de k se va a ir aproximando a x de k y por tanto vamos a poder observar todas las componentes del vector de estado que no las podríamos haber observado en el propio sistema. Bien, pues para ello vamos a pasar a nuestra hoja Excel, que ya la tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, vamos a tener este sistema. Vamos a ver esto. Vamos a tener este sistema. ¿Vale? Vamos a tener nuestro sistema real, nuestro sistema 1, que va a ser igual, va a ser de 2 por 2, vamos a tener nuestra variable de estado va a ser x1 y x2, y entonces estas van a ser las condiciones iniciales. La matriz A va a ser esta, ¿vale?
La matriz A va a ser esta. Y vamos a tener que la matriz B del vector de control va a ser 105 y U va a ser igual a 1, ¿vale? No lo pongo aquí, pero va a ser U igual a 1. Es decir, U de K va a ser siempre el mismo. Entonces vamos a tener que la matriz, que es un vector, en este caso es 100, 500. Y entonces, bien, yo lo que voy a hacer aquí, bueno, aquí lo que hago mediante una macro es generar los valores de x1, aquí tendría x1 y x2. La matriz C, es decir, esto está oculto en principio. La matriz C, nuestra matriz C, que la tengo por aquí, nuestra matriz C va a ser 1, 1, ¿vale? Luego vamos a conocer en la salida de nuestro sistema, vamos a conocer la suma de ambas componentes, pero no vamos a conocer las componentes, ¿vale? Esto estaría oculto porque tampoco vamos a conocer x1, 0 y x2, 0. Esto lo estamos haciendo a efectos didácticos, a ver qué nos da este sistema. Entonces, mediante una macro, bueno, aquí calculo calculo m-1 es una matriz diagonalizable, tendría lambda, y entonces aquí pondría mediante una macro los valores de x1, x2, que estos no los conoceríamos, pero a efectos didácticos, repito, lo estamos haciendo así, para luego comprobar con el observador si coincide. Y esto sería lo que estaríamos viendo. Y de K es lo que estaríamos viendo. Esto en verde, esto o en azul, esto es lo que estaríamos viendo, ¿vale? Que sería la suma de las dos, como ves. Esta es la salida que tenemos de nuestro sistema. Bien, eso por un lado. Este sería nuestro sistema original, ¿no? Del que no conocemos ni x1 ni x2, solamente conocemos la suma de las dos. Ni conocemos tampoco las condiciones iniciales. Conocemos las matrices, pero nada más. Entonces aquí en nuestro sistema copia, vamos a tener que z1, 0, z2, 0 van a ser unas condiciones iniciales muy distintas, no sé, aquí he puesto menos 1000, menos 2000, a m-1, eso va a ser exactamente lo mismo, va a ser exactamente lo mismo, y entonces voy aquí a tener nuestro sistema copia, ¿vale? Entonces aquí lo que voy a construir es la matriz A menos E por C. A menos E por C. Aquí construyo, aquí vamos a tener E1 y E2, que van a ser, aquí meto los valores posibles de E1 y E2 arbitrariamente. Entonces aquí tengo calculado los autovalores de A menos EC. Entonces para menos 0,4, 0,5 lo que tengo es que tengo autovalores complejos de la matriz A menos EC cuyo módulo es inferior a la unidad. Luego, estos valores en principio me valdrían para estimar, para calcular el vector de estado completamente. Para calcular completamente el vector de estado mediante nuestro observador. Bien, pues ya lo tengo todo. Aquí tengo ya mediante fórmulas, ya tengo de nuestro sistema copia, que es nuestro sistema, nuestro observador. Entonces ya tengo las condiciones iniciales, ¿vale? Y entonces ya en la segunda fila, aquí voy a poner la estimación de x1, que es z1, y aquí la estimación de x2, que es z2, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Pues aquí lo que hago es simplemente aplicar el observador. Aquí aplico el observador. Vamos aquí un momento a la pizarra. Aquí lo que tenemos sería lo siguiente. A ver, sería... aplicaríamos esto. Directamente el observador A menos EC
porque ya la acabo de calcular, C lo tenemos, A lo tenemos, y entonces tendríamos A menos EC por Z de K, ya sería recursivo, lo voy calculando recursivamente, más E por I de K, más B por U de K. U de K es 1, tendría B, el vector B, simplemente. Luego tendría A menos EC por Z de K en el periodo anterior, más E por I de K, que esto también lo tengo de nuestro sistema, más B por U de K. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues vamos a la hoja Excel, y en la hoja Excel tenemos lo siguiente. En la hoja Excel tenemos lo siguiente. A ver un momento, que es... Un momentito, a ver, eso es. Tenemos nuestra hoja Excel. Entonces aquí lo que tenemos es justamente eso. Estoy multiplicando esta matriz A menos EC para la primera componente por el vector de estado en el periodo anterior, y le estoy sumando EC más B, ¿vale? Entonces aquí recursivamente para cada K estoy calculando Z1 y Z2, ¿vale? Z1 y Z2. Y de K sí lo tengo que introducir aquí, y de K sí lo tengo, que es la suma de las dos, que es E30E, la columna E, que lo tengo aquí. La columna E, que es EB29, etcétera, ¿vale? Según la expresión según la fórmula del observador. Entonces aquí lo que veo ya son mis salidas estimadas. Evidentemente, como la primera condición inicial es muy distinta a la condición inicial del sistema que yo no conozco, pues inicialmente esto es muy distinto. Pero conforme va pasando el tiempo, esto tiende a estabilizarse, el sistema original es estable, luego veremos un caso en el que el sistema original no sea estable, es lo mismo. Entonces lo que vamos a tener es, aquí he puesto teóricamente lo que daría el sistema X1, y aquí tengo Z1, lo que me da mi sistema, ¿no? Entonces veo ya que para K igual a 5, ya me ajusto mucho, para K igual a 6 es 213, lo que da el sistema original, y yo doy, bueno, el observador da 215, es decir, para 7 pasos ya estamos prácticamente, ¿vale? Y lo mismo con la variable 2, Entonces, lo que tengo es, si lo dibujamos, es para una de las variables, no sé cuál dibujo aquí exactamente, para una de la de Z1. Aquí dibujo para Z1, dibujo estas dos, ¿no? X1 y Z1. X1 sería la azul, la real, y Z1 sería mi observador. Y fijaos que para el periodo, como las condiciones iniciales son muy fuertes, pero en 5 o 6 periodos ya se estabiliza, ya va hacia él. La línea roja va hacia él hasta que se superponen, ¿vale? Hasta que se superponen. Si el sistema fuera inestable, también para la misma matriz C11, si el sistema fuera inestable, pues exactamente lo mismo. Tendríamos, aquí hemos cambiado los valores de la matriz A, aquí era, aquí ¿qué era? Era 0,2, 0,1, 0,03, y aquí tengo estos valores. Entonces, con estos valores de esta matriz, y para C igual a 1,1, que por supuesto el sistema es observable, es inestable, pero es observable en este caso. Y en el otro caso también es observable, si no, no podríamos calcular el observador. Bien, pues aquí exactamente lo mismo, lo que hemos hecho antes. Esto es lo amarillo, lo ponemos así, exactamente lo mismo. Y aquí construyo mi otro sistema. Este sistema va a tender, por ejemplo, para la variable x1, la variable x1 es la azul,
que parte de 0, y que es la que no conocemos, y la roja es la que vamos a estimar. Bien, aquí he elegido unos valores de tal que el autovalor de la matriz A menos EC es complejo, luego por tanto se va a acercar para estos valores menos 0,6, 1, menos 0,6, 1, la matriz C, ¿vale? Entonces lo que se va a acercar cíclicamente al valor real del sistema. Luego mi observador, fijaos, ya en 15 periodos ya se ha ajustado mucho, ¿vale? Y ya tenemos que para la variable x1, por ejemplo, pues mi observador es completamente eficiente, ¿vale? En función de cómo elija E, el ajuste será más rápido o menos rápido, será cíclico o no cíclico, ¿vale? Y si lo elijo mal, la línea roja nunca va a tender a la línea azul. Mi observador no será observador, será un observador erróneo. Lo podemos ver aquí. Fijaos, si pongo aquí un observador cuyos E1, E2, la matriz E, la pongo de unos valores de tal forma que el autovalor de A menos EC tenga un módulo mayor que 1, entonces no tendríamos observador, lo vemos. Bien, si elegimos unos E1, E2, tal que los autovalores sean superiores en valor absoluto a 1, a la unidad, entonces nuestro sistema va a ser, nuestro sistema observador no va a cumplir con la función y va a ser completamente inestable. Entonces el asunto, por ejemplo, si ponemos 1,2 y 9 y 1,2 y 0,9, por ejemplo, aquí tenemos que los lambdas son reales, pero superior a la unidad, son 2 y menos 2. Luego aquí tenemos que, fijaos, la variable x1 es la azul y la x2 pues no genera una correcta estimación. Sí, coge la tendencia, pero nada más. No coge la verdadera estimación del autovalor. Entonces, por eso tenemos que poner aquí unos autovalores, unos valores de 1 E2, tal que el sistema de errores tienda a 0, y para eso los autovalores tienen que tener en valor absoluto menor que la unidad. Por ejemplo, 0,1 y 0,4, por ejemplo, lambda 1 y lambda 2 en este caso es real, y entonces tendremos que sí se aproxima. Y además se aproxima no sinusoidalmente, porque no son complejos, sino directamente. La línea roja, que parte de 1000, se ajusta en 7 iteraciones, 8 iteraciones, justamente a la línea azul, que es la que queremos calcular, que es la que queremos observar. Por ejemplo, podemos ver otro sistema, podemos ver el mismo sistema, pero en donde C sea 1, 0, a ver, ¿dónde lo tengo? Aquí, 1, 0, C sea 1, 0, ¿vale? Es decir, que la salida de nuestro sistema solamente es la variable x1, pues exactamente igual. Aquí calculo todo exactamente igual a menos EC, y de aquí calculo los autovalores. Por ejemplo, para estos ya que tengo 0,2, 0,35, me genera 0,2, 0,35 me genera un Z2, calculo Z1 y Z2, que parte de 1000, fijaos, Z1 que parte de 1000, me genera un Z2 que es el que no observo, pero que se va a ajustar al verdadero X2, que es Z2, que es el que observo en mi sistema, al X2 que no observo, ¿vale? Entonces, pero que, bueno, teóricamente lo podríamos tener aquí, ¿no? Para ver que efectivamente coincide. Y entonces vemos que para X2 se va ajustando, fijaos, para una diferencia
mi sistema pongo 1000 de condición inicial, lo pongo así tan fuerte para que se vea bien dibujado aquí. Entonces, sinusoidalmente tiende a la trayectoria solución de nuestro sistema original, ¿vale? Dependiendo de los valores que elijamos, pues tanto más rápida o más directamente tenderá a observar adecuadamente el valor de nuestra variable oculta. Este sistema igualmente es observable porque la matriz de observabilidad S tiene rango 2 igualmente, ¿vale? Y aquí lo que hago es, para calcular en el sistema, lo que tengo es una macro en donde me genera aquí los valores del sistema original y también lo hago del sistema copia, ¿no? Del sistema copia. Aunque este podría, sí, del sistema copia porque necesito los HDKs, ¿vale? Entonces, aquí le doy a macro, si veis, esto lo puedo borrar si queréis, porque esto viene de la macro, ¿no? Esto lo puedo borrar, por ejemplo, y me lo va a calcular ahora como veréis. Entonces, por ejemplo, le doy, estamos en macro 3, ver macro, entonces en observa 3 le doy a ejecutar y me lo va generando, ¿no? Me lo va generando con esto que tengo arriba calculado, ¿no? Me va generando la salida, que en este caso es x1, pero x2 no la conozco. Aquí pongo la salida de x2 porque realmente la conozco, pero en la práctica no la voy a conocer, ¿vale? Entonces aquí exactamente igual, pues calculo x1, z1, z2 y los x1, x2 que los tengo que son los que acabo de calcular, y entonces comparo. Miráis, veis aquí la cobertura sería el valor de x2 con respecto al valor de x1, ¿no? Esto tiene que tender a 1. ¿Veis? Pues esto tiende a 1, ¿vale? En este caso más lentamente porque he elegido unos valores de que van relativamente, que el ajuste lo hace relativamente lento. Pues bien, este observador da pie a observadores más sofisticados cuando nuestro sistema en el espacio de los estados está además sometido a perturbaciones aleatorias y da lugar a lo que es la base esto, a lo que más adelante veremos quizás a lo que es el filtro de Kalman, que es cuando tenemos el sistema, como digo, sometido a perturbaciones. Muy bien, pues este es un tema muy interesante, espero que os haya gustado, os haya despejado dudas. Si tenéis alguna pregunta, no dudéis en mandármela a través del canal, que yo os la respondo muy gustosamente. Si os ha gustado el vídeo podéis dar un like, y a aquellos que no os hayáis suscrito, os invito a que os suscribáis a este, que será siempre vuestro canal. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.